Saludos a todos los seguidores de Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En esta ocasión, abordaremos un tema fundamental en la profesión del abogado, la ética. En nuestro video de hoy, exploraremos por qué es importante la ética del abogado y cómo debe actuar en el ejercicio de su profesión. La ética es un conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de los profesionales en el ejercicio de sus labores. Para un abogado, la ética es fundamental, ya que su deber es representar los intereses de sus clientes y administrar justicia de manera imparcial. Veamos por qué es tan importante. Importancia de la ética del abogado. La ética del abogado es de vital importancia por varias razones. En primer lugar, la ética garantiza que los abogados actúen de manera honesta, íntegra y responsable en todas las situaciones. Esto genera confianza tanto en los clientes como en el sistema judicial en general. Además, la ética asegura que los abogados respeten los derechos y la dignidad de todas las personas involucradas en un caso, promoviendo la igualdad y la justicia. Principios éticos del abogado. Ahora, hablemos de los principios éticos que rigen la actuación de un abogado. Estos principios incluyen la confidencialidad, la lealtad hacia el cliente, la competencia profesional, la independencia, la imparcialidad y el respeto hacia los demás. Los abogados tienen el deber de mantener la confidencialidad de la información que reciben de sus clientes y de representarlos con lealtad y diligencia. Además, deben asegurarse de contar con los conocimientos y habilidades necesarios para brindar un servicio de calidad y actuar de manera imparcial en todo momento. Conductas antiéticas y sanciones. Desafortunadamente, existen casos en los que los abogados no cumplen con los principios éticos y se involucran en conductas antiéticas. Estas pueden incluir la falta de honestidad, el conflicto de intereses, la falta de competencia o el incumplimiento de las normas profesionales. Estas conductas pueden tener graves consecuencias, como sanciones disciplinarias, pérdida de reputación e incluso la suspensión o revocación de la licencia de ejercicio. Consejos para actuar éticamente. Ahora que conocemos la importancia de la ética del abogado, es fundamental brindar algunos consejos para actuar de manera ética en el ejercicio de la profesión. En primer lugar, es esencial mantener una comunicación abierta y honesta con los clientes, brindándoles información clara y precisa sobre su caso. Además, es fundamental evitar los conflictos de intereses y tratar a todas las partes con respeto y cortesía. Por último, la integridad debe ser un pilar fundamental en la actuación del abogado, siempre actuando en beneficio de la justicia y la verdad. Interrogantes que surgen de la ética del abogado. ¿Por qué es importante la ética del abogado en el ejercicio de su profesión? La ética del abogado es fundamental porque garantiza que actúe de manera honesta, íntegra y responsable. Esto genera confianza en los clientes y en el sistema judicial, promoviendo la igualdad y la justicia. ¿Cuáles son los principios éticos que rigen la actuación de un abogado? Los principios éticos incluyen la confidencialidad, la lealtad hacia el cliente, la competencia profesional, la independencia, la imparcialidad y el respeto hacia los demás. Estos principios aseguran una representación adecuada y justa de los intereses de los clientes. ¿Cuáles son las consecuencias de actuar de manera antiética como abogado? Las conductas antiéticas pueden tener graves consecuencias, como sanciones disciplinarias, pérdida de reputación e incluso la suspensión o revocación de la licencia de ejercicio. Estas consecuencias impactan negativamente en la carrera y la credibilidad del abogado. ¿Qué consejos se pueden seguir para actuar éticamente como abogado? Algunos consejos para actuar éticamente incluyen mantener una comunicación honesta con los clientes, evitar los conflictos de intereses, tratar a todas las partes con respeto y cortesía, y actuar siempre en beneficio de la justicia y la verdad. La integridad debe ser el principio rector en la actuación del abogado. En resumen, la ética del abogado es esencial para el correcto funcionamiento del sistema judicial y para garantizar que se administre justicia de manera imparcial y equitativa.
Los abogados deben actuar con integridad, respeto y responsabilidad, siguiendo los principios éticos que rigen su profesión. De esta manera, no solo cumplen con su deber profesional, sino que también generan confianza en sus clientes y en la sociedad en general. Recuerden que la ética es la base de una práctica legal exitosa y con sentido de justicia. La ética del abogado es de vital importancia en el ejercicio de la profesión en el caso de Panamá. Los abogados panameños deben cumplir con los principios éticos establecidos por el Colegio de Abogados de Panamá y respetar las normas y regulaciones aplicables. Esta ética profesional garantiza que los abogados actúen de manera justa, honesta e imparcial en la representación de sus clientes y en su interacción con otros profesionales legales. Esperamos que este video haya sido informativo y útil para todos ustedes, estudiantes y profesionales de derecho. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarnos un mensaje. Nos vemos en el próximo video de Cacho y Asociados, tu guía legal y contable.